Amada Iglesia, os invito a abrir la Biblia en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Lo vais a tener también en la pantalla, así podéis acompañar. Dice así la palabra del Señor, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, vamos a orar y pedir que el Señor nos hable. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tú puedas evaluar nuestros corazones a través de tu palabra. Queremos, Señor, vernos expuestos por ella. Queremos que ella pueda desnudarnos delante de ti. Pero también queremos encontrarnos contigo en la palabra, Jesús. Queremos pedirte que tú te hagas presente, que tú te reveles, que tú nos muestres más de quién eres, de tu gracia, de tu gloria. Señor, y que sobre todas las cosas tú seas, a través de tu palabra, haciendo en nosotros lo que de nosotros demandas. Necesitamos ser, Señor, transformados por tu palabra. Por eso te pido de manera muy especial la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. El maestro de la palabra, aquel que la ha revelado, aquel que la ha inspirado, que pueda venir con su luz para darnos entendimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, la parábola de los talentos está contenida en un discurso amplio de Jesús que se llama el discurso de los olivos, que está contenido en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Este era un discurso privado dirigido por Jesús a los discípulos, específicamente cuando estaba él en el Monte de los Olivos, mirando de frente al templo en Jerusalén. En ese discurso, el tema principal de Jesús es su segunda venida, la segunda venida de Cristo, lo que podríamos llamar el retorno del Rey. El retorno del Rey es ese gran tema de todo el discurso. Y el discurso tiene 5 parábolas importantes. Cada una de ellas nos enseña cómo debemos vivir en la ausencia del Rey, mientras esperamos su venida, que Él se haga presente. Cada una de estas parábolas destaca un aspecto particular de la actitud que debemos tener en este tiempo de espera,
¿Y qué debemos estar haciendo mientras esperamos que el Rey se manifieste, que el Rey se haga presente? A mí me gustaría poder ahondar en cada una de las parábolas porque son riquísimas. No lo voy a poder hacer, evidentemente, por cuestión de tiempo, pero sí quiero dar a la iglesia una síntesis, un breve resumen de cada una de ellas para que puedan tener idea de qué es lo que Jesús está enseñando en el día martes de la Semana de la Pasión. 2-3 días después, Jesús va a morir en la cruz, así que esto es ya el final de su ministerio en la tierra, bien importante. La primera parábola nos habla de un padre de familia que debe estar en vilo, vigilando, porque el Señor viene como ladrón en la noche. La parábola nos enseña que al no saber ni la hora ni el día en la que el Señor va a venir, todos deberíamos estar constantemente preparados, o sea, el tiempo entero sabiéndonos como quienes están preparados para encontrarse con el gran Rey. La parábola está en el capítulo 24, 43 al 44. La segunda parábola nos habla de un señor que deja a un mayordomo el cuidado de su casa y se va lejos para que el mayordomo pueda alimentar y proteger a los consiervos suyos en el hogar. Pero el mayordomo se impacienta ante la tardanza o la aparente tardanza de su señor y empieza a maltratar a sus consiervos y a darse a la borrachera, empieza a beber. Por lo tanto, cuando su señor regresa, le da la reprimenda y lo echa de la casa. ¿Qué es lo que esa parábola nos enseña? Bueno, que en la espera, mientras el Señor no regresa, no debemos irritarnos. No debemos desesperar, ni debemos darnos al vicio, a la vida disoluta, a perder el tiempo. Antes, con mansedumbre, hemos de seguir nuestras tareas diarias hasta que el Señor regrese. Debemos sencillamente ocuparnos de aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Mateo 24, del 45 al 51. Tercera parábola nos advierte, y esta es muy interesante, la tercera parábola nos advierte que en efecto el Señor puede tardar en venir. Él puede ser como un novio que tarda hasta la medianoche para llegar a la boda y por lo tanto puede haber un tiempo importante de espera. ¿Y qué es lo que esa parábola nos enseña? Que debemos seguir el ejemplo de las 5 vírgenes sabias, las 5 vírgenes sensatas que hicieron el acopio de aceite suficiente por si el Señor demoraba más de la cuenta, para que su llama estuviese encendida. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener fíjate qué interesante, este equilibrio entre la inminencia de su llegada. Él puede llegar a cualquier momento y por lo tanto siempre tengo que estar preparado y al mismo tiempo esa idea de que Él puede tardar más de lo que espero, por lo tanto tengo que hacer acopio y estar constantemente organizándome por si Él demora. Esa es la tercera. La cuarta parábola es la de los talentos, que voy a exponer hoy. Y la quinta parábola es la del juicio final. La quinta parábola nos habla de Jesucristo regresando como el Mesías, sentándose en su trono y haciendo una división universal entre aquellos que son de Él y aquellos que no. La imagen que Él nos pone delante es la de las ovejas y la de las cabras. Y Él divide a cada una de manera justa, según las evidencias y fruto que Él ve en sus obras, y la juzga con rectitud. La quinta parábola básicamente nos enseña que por delante de nosotros hay un juicio, nuestra conciencia da testimonio de esa realidad y llegará el día en el que Dios hará justicia plena en la tierra. Por lo tanto, debemos estar preparados para el día en el que ese juicio llegue. Esas son las 5 parábolas. Yo os animo a leerlas en este verano. Son todas muy, muy, muy ricas. Pero yo tengo en el corazón el deseo esta mañana de hablaros de esta cuarta parábola, que es muy conocida, es la parábola de los talentos. Muy, muy interesante. Yo quiero empezar hablando de esta parábola, dándoos ya la enseñanza central de la parábola. La he puesto inclusive en un PowerPoint para que yo creo que os resulte más fácil, que os quedéis con la idea en la mente, para que luego podamos ir navegando por ella y meditando, entrando en el texto bíblico. Pero la enseñanza central de esta parábola es bastante sencilla. Podemos ponerla. Lo que Jesús nos va a enseñar aquí es lo siguiente. La imagen es muy, muy curiosa. Él dice, la vida cristiana de creyente es como un capital de inversión. Un bien que se nos confía para que seamos productivos con él. Y lo que hacemos con este capital importa, es importante. ¿Por qué? Segunda parte, porque su dueño regresará y rendiremos cuenta de lo que hemos hecho con su dinero.
Esa es exactamente la imagen que vais a ver que Jesús quiere poner delante de nosotros. Él quiere animarnos a ti y a mí a ver nuestras vidas como un capital de inversión, como un dinero que se nos ha confiado, que no es nuestro, se nos ha confiado para que nosotros podamos ser productivos con él, para que podamos ponerlo a trabajar en la conciencia de que llega el día donde el dueño del capital va a regresar y va a demandar de nosotros que podamos rendir cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Es una parábola muy interesante, pero tengo que justificarme de por qué predicar esta parábola en el verano. Es el tiempo de descanso y yo quiero que la iglesia descanse. Quiero que podáis descansar, que podáis renovar fuerzas, pero creo que el tiempo de descanso para el creyente también es un buen tiempo para evaluar, para considerar, para pensar qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Los años son cortos, la vida pasa muy rápido y el día llega en el cual vamos a tener que rendir cuentas. Así que yo quiero animarte a no desperdiciar tu vida, a no desperdiciar el capital que Dios te ha dado, a no llegar al final de tus días con un profundo arrepentimiento por haber echado fuera todo aquello que el Señor te otorgó. Por eso, sí, creo que es un mensaje importante, creo que va a ser para tal vez confrontar a algunos, consolar, animar a otros, pero en todos los sentidos creo que puede traer mucho beneficio a nuestras vidas. Así vamos allá, nos metemos en la parábola, Biblia abierta, vamos texto a texto y vamos meditando en ella. Versículo 14. El Señor comienza diciendo que el reino de los cielos, versículo 14, dice, porque el reino de los cielos, y aquí está hablando que es el reino de los cielos, es el gobierno del Mesías, el gobierno del rey. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando de cómo el Mesías, cómo el rey va a establecer su reino en la tierra. Lo que los judíos esperaban desde antaño, cómo el rey va a gobernar. Bueno, Jesús nos dice, qué interesante, dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. ¡Wow! Esto ya es bien interesante. El gobierno del Mesías es como un hombre que se va lejos, que va a emprender un viaje a un lugar distante, versículo 14, y que va a tardar mucho tiempo en volver, versículo 19. Esa es la idea. Esto es muy interesante, porque lo que presupone la enseñanza de cada una de estas parábolas es que habrá un tiempo en el cual vamos a experimentar la ausencia del rey. El rey se va, no va a estar entre nosotros. Claro, para nosotros de este lado de la obra de salvación es algo bastante evidente. Reconocemos que el rey no está y estamos esperando su venida. Pero para los judíos del primer siglo, para aquellos que estaban escuchando por primera vez la enseñanza de Jesús, esto era algo muy, muy extraño. Los judíos, ellos pensaban que con la venida del Mesías, el reino se manifestaría de manera inmediata. Él iba a conquistar a sus enemigos, él iba a establecer el reino de justicia y paz, y iba a hacer de la nación de Israel la cúspide de las naciones de la tierra. Eso es lo que ellos tenían en mente. Pero Jesús en este discurso de los olivos les está enseñando que llega el momento en el que ellos van a experimentar la ausencia del rey. ¿Sabes? Para ellos, para los judíos del primer siglo, esto era algo tan difícil de entender que Juan el Bautista, cuando está preso por causa de confrontar el pecado de Herodes, se pregunta en su corazón si Jesús de verdad era el Mesías que iba a venir. Porque para Juan, si Jesús era el Mesías, lo más descabellado era verse preso. Para Juan, si Jesús es el Mesías, Roma tenía que caer, Israel tenía que subir y la paz, el shalom de Dios, tenía que reinar. Y Juan el Bautista se pregunta, ¿pero de verdad este es el Mesías que esperamos o tenemos que esperar a alguien más? Pero fijaos, Jesús nos está enseñando que Él va a tardar en volver, que el rey va a estar ausente. Y lo que nosotros hacemos en el tiempo en el que Él no está es algo determinante, algo importante para el establecimiento de su reino. ¿Por qué? Versículo 14, seguimos ahí, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, dice, y les entregó sus bienes. Por lo tanto, el reino de Dios es como un señor, un dueño de una hacienda importante, de una casa grande con muchos siervos, que antes de irse llama
a cada uno de sus siervos, 3 siervos en particular, y les entrega sus bienes, les entrega una cantidad de dinero, como veremos, antes de irse. Para entender esto, amada iglesia, tenemos que entender que los siervos, aquí la palabra es doulos, en aquel tiempo palabra esclavo, pero los siervos en aquel tiempo podían ser gente altamente educada. No solamente se dedicaban a las cuestiones más básicas del hogar, podían ser, por ejemplo, maestros de los hijos de su señor, o inclusive podían ser administradores de su hacienda, como vemos en este caso. O sea, un siervo podía ser alguien altamente capacitado al que su señor le otorgaba algunas tareas muy importantes, como una cantidad de dinero para que tuviesen que invertir con él. Ahora, esta idea, venid conmigo, esta idea del Señor dispensando sus bienes antes de su partida es muy, muy interesante. Porque en efecto esto mismo es lo que Jesús hizo. Jesús, cuando Él en efecto se levanta y se va a la diestra del Padre, Él dispensa sus dones a los hombres. A mí me parece ver aquí una descripción bellísima de lo que es la vida cristiana. ¿Sabes lo que es el creyente? El verdadero cristiano, te lo voy a decir así. El cristiano, toma nota, el cristiano es un mayordomo de bienes ajenos. En eso consiste la vida cristiana. El creyente es alguien que ha despertado a la realidad de que no es dueño de sí mismo. En efecto, eso se aplica a todo ser humano. Nadie tiene nada que le sea propio. Todo es un don de Dios en esta vida. Pero el creyente tiene la prerrogativa, el privilegio, la gracia de despertar a esa realidad, de despertar a la gloriosa libertad de no saberse suyo, de despertar a la gloriosa realidad de que ha sido creado y recreado para cuidar los bienes de otro. Te lo voy a repetir, el cristiano es un mayordomo de bienes ajenos. Su vida, sus habilidades, su fuerza, sus dones, sus recursos, sus oportunidades, todo es una dádiva que viene de Dios y que le pertenece hasta el final. Hermanos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19-20, él dice, no sois vuestros. Más claro agua, no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, este principio para el hombre natural es una piedra en el zapato y una confrontación directa contra su autonomía y libertad. Y al mismo tiempo, para el creyente es el principio más glorioso, más bello y más liberador en la faz de la tierra. Porque como decía C.S. Lewis, ¿no es verdad? Servir a Cristo es la verdadera libertad. Hermanos, saberte como mayordomo de los bienes de Cristo, ¿qué debería promover en tu vida? ¿Qué debería promover en mi vida? Os voy a decir algunas cosas que me parecen maravillosas. La primera es humildad. Es verdadera humildad. ¿Por qué? Porque reconoces que nada es tuyo. Sí, has sido dotado de fuerzas, de habilidades, de dones, de talentos, de recursos, de oportunidades, pero al final del día, ¿por qué te glorías de lo que no es tuyo? ¿Por qué gloriarte o jactarte de algo que te ha sido otorgado, de un don, de una gracia? Y hermanos, la liberación del orgullo es lo que más necesitamos. Y el entendimiento de esta realidad nos pone a todos en un lugar de paz, en un lugar de verdadera humildad. El creyente que se entiende mayordomo de bienes ajenos no mirará por encima a unos ni mirará por debajo a otros, sino que se sabrá partícipe de una gracia que le ha sido otorgada, y esa gracia es su vida con todo lo que ella tiene. Pero en segundo lugar, esta verdad despierta en nosotros responsabilidad. ¿Por qué? Porque un día tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida. De repente ante nosotros se despiertan las posibilidades de ver una vida con significado, con propósito, con dirección. Una vida que vale la pena ser vivida porque debe ser vivida delante de Jesús. Entonces el verdadero creyente no se despierta todas las mañanas a verlas venir, pensando un día más de mi mísera existencia, de una pasión inútil que a ningún lugar va. No, el creyente se despierta cada día sabiendo, hoy tengo un don. Hoy es el día que hizo el Señor, me alegraré en Él y le voy a servir. Hay un despertar de una responsabilidad en nuestros corazones cuando nos sabemos mayordomos de bienes ajenos. Y en tercer lugar hay un sentido de honra, de dignidad, de valor.
Sabes, es verdad, a cada uno le es otorgada, lo vamos a ver más adelante, una medida diferente, eso es real. Pero quiero que consideres que aún la medida más pequeña que viene de la mano del Rey es de un valor infinito. Es de una dignidad, es de una valía extraordinaria. Me acuerdo en una iglesia allá en Estados Unidos, en la iglesia presbiteriana, que en Carolina del Norte, donde con Gaby vamos cuando estábamos allá, había un neurocirujano que era diácono y estaba encargado de cuidar de la entrada de la iglesia, de recibir a los que llegaban. Y en cierta ocasión el pastor le dice, me asombra, dice que siendo usted un neurocirujano, no sé, esté contento con esa oportunidad tan aparentemente pequeña de servicio como es estar a las puertas de la iglesia recibiendo a los que llegan. Y él le mira y le dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y claro, el pastor se emocionó. Se emocionó porque dijo, aquí hay un hombre que ha entendido de qué va la vida y sabe qué es lo que verdaderamente importa en este nuestro pequeño y mísero peregrinar. Un hombre que se sabía revestido de honra, pero no de la honra humana, sino de la honra verdadera, la honra que viene de Dios. El Señor se va y habrá un tiempo en el cual vamos a experimentar su ausencia. Pero Él dice que es a través de esa ausencia que Él va a establecer el reino, su señorío, su gobierno. ¿Cómo lo hará? Bueno, dándole bienes a los hombres. Él le va a dar bienes a su iglesia para que a través del ejercicio de esos bienes, a través de la productividad de esos bienes, a través del beneficio de esos bienes, el reino de Dios se extienda sobre toda la tierra. ¿Vais conmigo? ¿Cómo está Cristo reinando hoy? Bueno, cuando tú tomas sus bienes y los pones en acción, cuando tú mortificas el pecado y vives en obediencia a sus mandamientos, Él reina en tu corazón. Cuando el padre ocupa su lugar en el hogar y la madre ocupa su lugar en el hogar, el reino de Dios se manifiesta en ese lugar y ese lugar es shalom, de bendición. Cuando damos testimonio de la fe y hacemos justicia en el ámbito del trabajo, delante de nuestros amigos, el reino de Dios se manifiesta. ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino del Mesías, el reino de los cielos? Bueno, como un hombre que se fue lejos, pero antes ha otorgado bienes a los hombres para que ellos los puedan hacer, trabajar. Y no quiere decir que al trabajar nosotros establecemos el reino, no. Es Él el que lo hace, pero lo hace a través de y por su iglesia. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es así como la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Es a través de esa iglesia que, dotada de los bienes de Cristo, avanza para cumplir sus propósitos en la tierra. Oh, hermano, gloria al Señor por eso. Ahora bien, siguiendo con la narrativa, notamos que el Señor, Él reparte los bienes y no lo hace equitativamente, no lo hace en partes iguales. Eso es bien importante notar. Se destaca que el primero de los siervos, de los doulos, recibe 5 talentos, el segundo 2 y el tercero 1 talento. Ahora, en griego la palabra talento no significa don, como hoy en día. Hoy en día utilizamos la palabra para hablar de un don, de un tipo de habilidad. No. El talento era una medida monetaria, era una cantidad de dinero. La palabra griega es talentón y hace referencia a una cantidad de dinero, como una bolsa, técnicamente una bolsa de dinero que le es otorgada a cada uno de ellos, ¿vale? Pero claro, cada talentón valía una barbaridad de dinero, era absurdo. Si eran en oro era incalculable, pero si era en plata, y lo más probable es que fuese en plata, equivalía a 20 años de la diaria de un jornalero. 20 años de trabajo de la diaria de un jornalero de aquel tiempo. Es casi imposible calcularlo para el tiempo que estamos viviendo, hacer ese movimiento, hay muchas variables, es difícil, pero para que tengas algo en mente,
convengamos en que hablamos de que cada talento equivalía a 1.000.000 de euros. O sea, no es menos que eso. O sea, en todo caso, en la mente de los primeros oyentes era más. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque aún el que recibió un talento, recibió una burrada de dinero. Y repito lo que dije antes, ¿por qué? Porque no hay don, no hay gracia, no hay favor que venga de lo alto, que no sea infinito. Darle un vaso de agua a uno de los pequeñitos es servir a Cristo. Eso es precioso. Pero cada uno de ellos recibió, desde luego, una cantidad, una medida diferente. Amada iglesia, hay pocas cosas más evidentes en nuestra experiencia que esa realidad. Dios ha repartido habilidades, dones, fuerzas distintas a cada uno de nosotros. Mirad a la iglesia que está en este lugar. O sea, pensad en las capacidades intelectuales. Hermano, ¿no te ha dado una santa envidia ver a aquellas personas que van a la clase de matemáticas y de buenas a primeras ya reciben la lección y saben hacer las cuentas, saben hacer las ecuaciones? Y yo, mi hermano, tú con el mismo ímpetu, el mismo empeño, tienes que pasar de 5 a 10 horas o 20 para todavía no llegar a donde está. Y no hay ahí una cuestión de falta de ejercicio, es una cuestión de gracia. Es una cuestión de habilidad, es algo que ha sido otorgado. Es como el que diseña, el que pinta, el que dibuja, el artista. Hermanos, yo soy terrible dibujando, preguntadle a mis niñas. Pero hay otros que es que les sale de adentro y fluyen en esa realidad. Dios no es comunista. Dios no está de acuerdo con esa idea de repartir igual a todos. En efecto, Dios es lo contrario a esa realidad. Dios ama la diversidad. Él considera que la diversidad manifiesta la gloria última de su persona de manera mucho más excelente que lo haría la uniformidad. Y por lo tanto, Él dispuso su mundo con montañas de diferentes tamaños, de diferentes flores de diferentes colores, estrellas que brillan más y otras menos, para que en el cómputo total, si todos reconocen que nada es suyo y todo deriva a su gloria, puedan brillar de manera mucho más excelente. Y para que cada una de sus pequeñas criaturas reconozca que por mucho que tenga, no tiene más que una pequeña porción de las infinitas glorias del Rey. Una porción que le ha sido otorgada no para que disfrute de ella sola, porque se pudre, se apaga, frustra el alma, pero que al ponerla a disposición de Dios y de su prójimo, pueda disfrutar de una gloria, de una alegría, de un gozo mucho mayor. Así es como Dios pensó. El pecado lo rompió todo. El pecado destruyó esa idea, pero Dios de buenas a primeras a cada uno de nosotros, hermanos, nos ha dado habilidades diferentes, capacidades diferentes, fuerzas intelectuales, emocionales distintas. Pero no solamente eso, pensad en las oportunidades que cada uno tiene en la vida. Dependiendo de la familia en la que has crecido, dependiendo de la realidad socioeconómica en la que estás, el país donde has nacido. Todas esas son cosas que tú no has escogido. Nada de eso has escogido. Pero el cristiano es llamado a abrazar con humildad y con fe aquello que Dios le ha otorgado. Hermanos, tal vez una de las preguntas importantes a causa del pecado en este punto, ¿no es verdad? Porque nosotros vivimos en una sociedad que busca un tipo de igualdad que nace la envidia, ¿no es cierto? Varios han hablado de este tema. La envidia es una de las fuerzas motoras de la sociedad actual que busca equipararlo todo para que nadie sea diferente al otro. ¿Cómo vencer la envidia? ¿Cómo vencer la envidia? ¿Cómo vencer la arrogancia? La arrogancia cuando se te siente superior al que tienes al lado porque tienes más. Porque siempre hay alguien que tiene menos que tú en algún área. Pero también la envidia, porque siempre habrá alguien que tiene más que tú. Siempre, es algo increíble. Bueno, ¿cómo vencer la envidia? Voy a daros 3 puntos que creo que son muy útiles. Esto sería un sermón entero solo para esto. No lo voy a poder dar. Pero en primer lugar, reconoce que nadie tiene algo o nada que le sea propio. Reconoce eso. Reconoce que todo es un don de Dios. Que al final lo que Dios otorga a los hombres son manifestaciones de su belleza, de su gloria, de su carácter y de su hermosura. Y por lo tanto no hay de qué gloriarse.
ni hacia arriba ni hacia abajo, reconociendo que lo que tú ves en tu prójimo y en ti mismo es, como dije al principio, un don de Dios. En segundo lugar, sirve al Señor. Vive delante de Él. Corre tu carrera. Tu carrera. El Señor no llama a los tres al mismo tiempo y les habla en equipo. No, Él va llamando a cada uno. Le dice, esto es lo que te doy. Sé responsable con lo que tienes en tus manos. Hermanos, eso en la sociedad de hoy es tan agresivo porque vivimos en la era de las redes sociales, de la tecnología, del TikTok, donde el modus operandi del ser humano es vivir a partir del otro, a partir de la imagen del otro. Y por lo tanto hay una retroalimentación de la envidia, de la arrogancia y de todo eso. Quítate de todo eso y corre tu propia carrera. Considera qué es lo que el Señor ha puesto por gracia en mí. Y a partir de esa realidad, busca ser el más rápido. Me encanta que Pablo dice, no me acuerdo el texto, pero en Corintios Pablo dice, corre para ser el primero. Yo pienso, corre para ser el primero, pero ¿qué está diciendo? Si está comparándonos unos a otros y quiere que sea el primero de cara a los demás y además le dice a todo creyente que corra para ser primero, eso no va a funcionar. Bueno, te lo voy a decir así, corre para ser el primero en tu carrera. No es la del otro. En efecto, cuando buscas entender o juzgar al otro, no tienes ni idea, porque no sabes ni qué Dios le ha dado, ni qué demanda de Él. No, tú corre tu carrera y considera aquello que Dios te ha dado y verás que la arrogancia y la envidia van saliendo de tu corazón. Vive delante del Señor. Y en tercer y último lugar, reconoce que al final de la gran historia todo redundará en la gloria de Dios. Como dice el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Al final del día no vamos a estar mirando a ningún hombre, a ningún famoso, a nadie grande. Vamos a estar viendo a Cristo y vamos a estar la mar de contento. Y cuando nos veamos entre nosotros vamos a estar disfrutando de ver a Cristo en cada uno de nuestros hermanos. Bueno, que eso empiece ahora. Reconoce que al final del día todo redunda en la gloria de Dios. Hermano, pero el texto bíblico es muy interesante porque dice, versículo 15, dice que el Señor repartió a cada uno de ellos una cantidad diferente y dice que lo hizo conforme a la capacidad de cada uno. Y eso también es interesante. Claro, el dinero era una cantidad para invertir económicamente. Por lo tanto, el Señor, que era un hombre sabio y prudente, sabía la capacidad que cada uno tenía en el ámbito económico y no puso en ellos ni más ni menos de lo que podían soportar. Y sabes, así es Dios con nosotros. Dios nos da lo justo para hacer lo que Él demanda de nosotros. Él ni frustra a unos ni ahoga a otros. Él nos da la medida cabal para cumplir aquello que Él quiere en nuestras vidas. Y cuanto antes aceptemos que es una pequeña porción de la gran historia y que no es toda la historia, como nos dice la serpiente, más contentos seremos. El Señor nos da a cada uno la medida justa, hermano. Y es una medida buena, es una medida bella, es una medida que somos llamados a abrazar con humildad, con gratitud. Pues nada, cada uno recibe una bolsa de dinero. Uno recibe una bolsa de 1 millón de euros, el otro se le otorga una bolsa de 2 millones y al otro de 5 millones también. ¿Y qué tenían que hacer? Pues era la responsabilidad de cada uno de los siervos invertir el capital que habían recibido y después rendir cuentas de ello, obtener beneficios y cuando llegue el Señor decirle aquí tienes todos los beneficios que he adquirido. El que recibió 5 talentos invirtió el dinero, negoció con su capital y obtuvo el doble de beneficios. Y lo mismo hizo el segundo. Emprendieron, abrieron negocios, fueron al mercado, hicieron con el dinero, lo hicieron mover, arriesgaron y al final tenían cada uno de ellos el doble. Si uno tenía 5, ahora tenía 10, si uno tenía 2, ahora tenía 4. ¿Por qué? Porque estos dos siervos entendieron que el dinero que habían recibido tenía como propósito el ser invertido para los beneficios de la hacienda de su Señor. Ellos no debían malgastarlo, ni usarlo para su propio interés. No debían coger ese millón y decir, ahora voy a darme la vida loca, o tampoco debían decir, ahora voy a invertir con él y luego me voy a quedar con los beneficios para mí mismo. No, ellos sabían que lo que ese Señor les había otorgado era para que ellos lo pusiesen en acción, para luego rendir delante de Él todos los beneficios que habían obtenido. Ahora, amada iglesia, de nuevo, aquí tenemos la vida cristiana.
¿por qué Dios te ha dado lo que te ha dado? ¿Por qué te ha dado la vida? ¿Por qué te ha dado aire para respirar y el sol que brilla para darte alegría todos los días? ¿Por qué te ha dado dones, talentos, fuerzas, una medida de capacidad? ¿Por qué te ha dado la salvación con todo lo que tienes? ¿Sabes por qué te lo ha dado? Para que tú lo puedas poner en acción, para que lo puedas invertir, para que puedas servir, para que puedas arriesgar, para que puedas vivir para la gloria y honra de su santo nombre. Y hay dos cosas que me encantan del ejemplo de estos dos primeros siervos que son maravillosos, la verdad. La primera de ellas es que los beneficios de ellos eran seguros. Yo creo que ellos invirtieron sabiendo que había una medida de riesgo, desde luego, en invertir, pero al mismo tiempo sabiendo en lo profundo de sus corazones que estaban invirtiendo en el lugar más seguro de la tierra. Jesús dice, haceos tesoros en los cielos, donde ni el ladrón roba, ni la polilla corroe. Ellos sabían que necesariamente iban a ver fruto de su labor. Y yo quiero decirte algo, cuando tú inviertes tu vida, lo que Dios te ha dado para la gloria de Cristo, invariablemente obtendrás tus beneficios. El Señor es un juez justo y Él va a remunerar, Él va a recompensar, Él va a vindicar a su iglesia. Pero lo segundo que me impacta de la imagen de estos dos siervos es que ella nos enseña que hasta el día en el que el Señor no se haga presente, no vamos a ver ni a poder evaluar la verdadera realidad, valía, peso y gloria de nuestras labores. Intentar hacerlo de este lado de la eternidad no funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque hay creyentes que mueren en el martirio. En Guinea-Bissau, ahora mismo, esta semana, mataron a 49 creyentes en la iglesia. Un grupo terrorista entró y los mató a todos. Y tú te puedes preguntar, ¿qué sentido tiene eso? ¿Dónde veo ahí beneficios de su labor? Bueno, cuando el Rey se haga presente. Intentar medir o evaluar el peso de nuestras labores o la valía de nuestras labores de este lado de la eternidad no funciona. Este es el lado de la inversión, del trabajo, de ponerlo a trabajar, de hacer aquello que Él demanda de nosotros, para que cuando Él llegue podamos entonces disfrutar de los beneficios. Y el momento más bello de la parábola acontece cuando el Señor viene a arreglar cuentas con los dos primeros siervos. Versículos 19 al 23 son muy interesantes estos versículos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Lo mismo dijo el que había recibido 2 talentos, Señor, me entregaste 2 talentos, ahora yo te entrego otros 2, 4 talentos, los pongo en tus manos y ahora. Escuchad las palabras del Señor. Versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, hay 3 cosas aquí que el Señor les dice a estos dos siervos. La primera, Él les da su aprobación. Él los aprueba. Él les dice, bien, buen siervo y fiel. La segunda es, Él les da una responsabilidad mayor. Les dice, bueno, has sido fiel en lo poco que te he dado, increíble. 5 millones, 2 millones, pero es poco. Es poco. Sobre lo poco has sido fiel, ahora tendrás una responsabilidad mucho mayor. Pero no solamente eso. En tercer lugar, yo te invito y te llamo a participar de la fiesta. Va a haber un pedazo de banquete. Vamos a disfrutar de esto y vamos a celebrarlo por todo lo alto. Así que estas palabras, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, esas 3 cosas son las que tú tienes que anhelar, oír en el día en el que el Señor se haga presente. La primera de ellas es, bien siervo fiel, lo has hecho bien, has sido fiel.
Hermanos, yo creo que hay creyentes que ni siquiera tienen la expectativa de poder oír eso de parte del Señor. Consideran que la vida cristiana solamente consiste en que el último día, siendo nosotros unos reverendos pecadores que nada han hecho, solamente van a recibir gracia del perdón de pecados. Pero, ¿sabes? No. Hay un tipo de alegría que viene al creyente que ha sido fiel, al creyente que ha invertido su capital, al creyente que ha hecho buenas obras y cuando llegue el Señor no lo mirará avergonzado, sino que podrá rendir sus coronas delante de Él, diciéndole: Señor, tú me has dado esta medida de gracia, ahora toma, todo esto es para ti. Hermano, no estoy hablando de salvación por obra. No estoy diciendo que nuestra justicia o buenas obras añada a lo que Cristo ha hecho, no. Estoy hablando de la fidelidad del santo, que ha vivido en buenas obras con la expectativa de escuchar de su Señor: buen siervo y fiel. Quiero decirte algo, todo creyente debería vivir su vida deseando oír eso de parte del Señor. Hay un gozo, hay una alegría que nos es otorgada cuando podemos vivir de ese modo. Mira lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él estaba preso en la cárcel de Roma, él sabía que estaba a punto de morir, le iban a cortar la cabeza. Él dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahora, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alguno en este lugar podría decir: claro, Pablo era un paladín, Pablo era un gigante. Estas son palabras que se adecúan a Pablo y a nadie más, no, a todos los que aman su venida. Si tú vives en la expectativa del retorno del Rey, reconoces que tu vida es un capital que te es confiado por gracia, para que lo pongas en obediencia, en acción, en fe, sabiendo que has de obtener remuneración y buscándola, queriéndola. Jonathan Edwards, con 24 años, dijo: yo viviré todos mis días buscando mi máxima felicidad para toda la eternidad. Y tú puedes decir: wow, qué egoísta. No, no era egoísta, porque él sabía que su máxima felicidad estaba ligada a la gloria de Dios y al bien de su prójimo. Y que no se contradecían. Que buscar su alegría última y buscar la gloria de Dios y servir al prójimo eran todo la misma cosa. Y Pablo vivía de la misma manera. Él corría la carrera, él batallaba, porque quería una corona de justicia que Cristo se le iba a otorgar, para que a la vez él pudiese derramarla a sus pies y decirle: gracias, Señor. Deberíamos vivir toda la vida deseando eso. Yo creo que hay un gozo que está reservado no solamente para el gran pecador que es salvo por gracia, pero también al pecador que por gracia obedece a su Maestro y vive para Él. Creo que hay un gozo particular que es reservado para Él y creo que deberíamos desearlo. Que sea la disposición de nuestros corazones oír de parte del Señor: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Creo que el cielo no va a ser una realidad estática, creo que va a haber muchísimo trabajo, responsabilidad, acción, y que esta es solo una vida de preparación para lo que viene, y que habrá un gozo particular y superior a aquellos que han vivido esta vida para la gloria del Cordero Jesús. Él les va a decir: sobre lo poquito has sido fiel, ahora entra a este lugar amplio de mucho trabajo y alegría para celebrar del banquete, pero también para llevar una responsabilidad muchísimo mayor. Pero ahora, hermanos, llegamos al tercer siervo, ¿no es verdad? El tercer siervo, en vez de invertir el dinero, lo que hizo fue, versículo 18, cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Y era lo que en aquella época se hacía para mantener el dinero seguro. Se consideraba que era incluso más seguro que darlo al banco. El banco era un lugar de una medida de riesgo mayor, por lo tanto lo escondían bajo tierra, calculando dónde estaba, y dejaban el dinero ahí. Ahora,
Es tan interesante pensar en ese tercer siervo, ¿no es verdad? Porque hay algunas cosas que él no hace y que nosotros las consideraríamos muy digno de condenar. En primer lugar, él no malgasta el dinero del Señor. Él no es como el hijo pródigo. El hijo pródigo coge el dinero de su padre, se va de fiesta y lo gasta todo. Y luego vuelve sin nada. Este hombre no hace eso. Este hombre coge el talento y no lo malgasta. Lo segundo que él no hace es invertir para su propio beneficio, como el joven rico. Yo voy a usar lo que tú me has dado, pero lo voy a usar para mi autorrealización personal y para mi desarrollo propio, para buscar lo mío. Él tampoco hace eso. Lo que él hace es esconder el dinero por miedo, para no perderlo y cuando su Señor regrese, poder devolverlo de manera íntegra al Señor, decirle: está bien, yo no hice nada con él, no tengo beneficios, pero te lo entrego todo. No he perdido nada de lo que me has dado. Pero cuando el Señor vino a arreglar cuentas con él, el siervo le dice, y ahora yo quiero que escuches lo que le dice el siervo al Señor y que veas por qué lo que él hizo fue tan malo y por qué es digno de condenar. Versículos 24 y 25. El siervo le dice: Señor, ahora mirad estas palabras, Señor, esto habla mucho del corazón del hombre, de lo que el hombre piensa de Dios. ¿Y por qué no vive para él? Señor, te conocía, ojo, vaya, te conocía que eres hombre duro. Wow. O sea, los otros cuando recibieron el dinero con alegría fueron a servirle. Dijeron: wow, vamos a obtener un montón de beneficios de todo lo que Él nos ha dado, vamos a participar de la fiesta, va a ser una gran alegría. Pero este tercero, mirad el concepto que él tenía de su Señor. Te conocía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y porque tuve miedo decidí vivir para preservar mi vida, para buscar lo mío, para hacerme un nicho seguro lejos de ti y del mundo. Sabes, esta es una descripción clara de la condición humana. Porque el hombre tiene un concepto de un Dios tirano, duro y cruel, se esconde con lo que Él le ha dado y busca vivir para su propia seguridad. No asume riesgos, no vive la vida, está esclavizado del temor. Pero claro, la gran tragedia es que muchos cristianos viven de la misma manera. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Pues este es el hombre que decide vivir la vida cristiana calculada y sin riesgo. Con miedo a perder lo que tiene, considera que lo mejor es no dar, no servir, no avanzar. No, vivir en su hogar, con su familia, para su propia protección y comodidad. Una vida cristiana sin riesgo, en mi propio hogar, sin incomodarme con nadie más. ¿Sabes? Yo creo que esta es una de las tentaciones mayores de la iglesia en Occidente. El tomar lo que Cristo nos ha dado, que es mucho, y tener la actitud temerosa y cobarde e incrédula de este tercer siervo. La reprimenda del Señor sobre él no pudo ser más dura. Primero, versículo 26, le llama malo y negligente. Malo por tener un concepto erróneo de mí. Por pensar que yo no soy un Dios pródigo y dadivoso, que he creado todas las cosas para tu alegría y mi gloria. Por considerar que servirme a mí es servir a un tirano. Eres malo, pero también eres negligente, eres irresponsable. ¿Por qué? Porque no hiciste con lo que yo te di, siendo mi siervo, lo que tenías que haber hecho. Lo guardaste, lo escondiste, no lo pusiste en acción. En segundo lugar, ¿qué hizo? El Señor le dijo: quitarle el talento que tiene y darle al que tiene 5. ¿Por qué? Porque al que tiene le será dado más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Si tú no usas lo que Dios te ha dado, Él te lo quita. Y si tú lo usas, Él añade, Él da más y más. Así es, en la vida natural inclusive funciona de la misma manera. Pero lo más terrible que le ocurrió a este tercer siervo es que él fue lanzado a las tinieblas. Versículo 30. A donde es el llanto y el crujir de dientes. En otras palabras, él fue privado de la fiesta, del gozo del Señor. En vez de entrar al gozo del Señor, en vez de entrar a la fiesta del banquete, él fue lanzado a las tinieblas de afuera. Y ahí está hablando de la realidad del infierno, del juicio final, del juicio último. Así que fijaos qué importante.
qué hacemos con nuestras vidas es determinante en el juicio final. Es determinante, es importante. Esto no es baladí, esto no es secundario a nuestra fe, es central a nuestra fe. El verdadero creyente es alguien que anhela y vive buscando ser fructífero para Dios, arriesgándose, entregando, viviendo para su gloria. Eso es parte de la vida cristiana. Ahora yo me preguntaba, ¿no? Creo que aquí en Occidente es tan fuerte la tentación para vivir para nuestra propia seguridad, que yo me preguntaba cómo no sucumbir a la tentación del tercer siervo, de guardar lo que el Señor nos ha dado y no ponerlo en acción. Y quiero ir más o menos terminando ya respondiendo a esa pregunta. ¿Cómo entregar nuestras vidas al servicio del Rey? ¿Cómo vivir con todo lo que tenemos para su gloria? Bueno, el tercer siervo lo que tenía era una visión errónea de Dios. Tú eres un Dios malo, tú eres un Dios cruel, tú eres un Dios que viene a pisotearme y a arruinarme la vida. Sí, me has llenado de bienes, pero tú eres cruel. ¿Cómo se rompe esa visión? ¿Cómo la incredulidad da lugar a la fe y la enemistad da lugar al amor en el corazón del hombre? Porque los dos primeros amaban y tenían fe y por eso dijeron, wow, voy a poner todo en acción para su gloria, voy a arriesgar para la gloria de su nombre. ¿Cómo cambia eso? Bueno, yo quiero que termines mirando al que cuenta esta parábola. ¿Quién está contando esta parábola? Jesucristo. ¿Qué es lo que Él vino a hacer? 2 días después, Él iba a hacer por sus discípulos lo que ninguno de ellos podría hacer por sí mismo. Aquello que el Padre no demanda de nosotros. Aquello que Él puso sobre el Hijo para que el Hijo solo y exclusivamente lo haga por cada uno de los pecadores. Porque al final del día, todos nosotros hemos despilfarrado lo que Dios nos dio. Jesucristo asumió nuestra plena humanidad, vino de la gloria y se desnudó de toda su riqueza para ir como un moribundo, como alguien que sería echado a las tinieblas de afuera en la cruz, llevando el peso del pecado de este tercer siervo y levantándose de entre los muertos para enseñarnos el amor del Padre, para enseñarnos la justicia perfecta del Padre a nuestro favor y para abrirnos las puertas para poder vivir por su gracia, por su amor y su misericordia, vidas preñadas de propósito y valor. Mira a Cristo. Lo que se tiene que romper en tu corazón es esa visión torcida de Dios. Y si miras a Cristo, si pones tus ojos en Él, eso es lo que va a ocurrir. Amada iglesia, somos llamados a invertir el capital que Dios nos ha dado. Amén. 3 aplicaciones rápidas y con ellas termino. La primera de ellas a los jóvenes que estáis en este lugar. Sabéis, estáis en una edad extraordinaria para escuchar un sermón como el que habéis oído esta mañana. ¿Por qué? Porque estáis en esa edad donde estáis desarrollando todos los dones y talentos y habilidades que Dios os ha otorgado. Dios ha sido infinitamente bueno con cada uno de vosotros, dadivoso a no dar más. El mero hecho de que estéis hoy aquí presentes es una expresión de su gracia y de su amor. Pero la gran mayoría de vosotros tenéis padre y madre, tenéis techo, tenéis comida, tenéis dones, tenéis salud. Todo os viene del Señor. ¿Qué tenéis que hacer? Desarrolladlo hasta el final. Corred, aprovechad la oportunidad, sed productivos. Pero recordad que no debéis hacerlo para vuestra propia autorrealización personal. No, tenéis que hacerlo para el servicio del Cordero Jesús. Tenéis que poner lo que el Señor os ha dado a los pies de Él, diciéndoles, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo correré, yo haré planes, pero ordena mis pasos, Señor, y sobre todas las cosas que mi corazón desee poner todo lo tuyo en tus manos. Así que sí, corre, los que tenéis dones de música o los que os ha dado una medida intelectual alta para las matemáticas o las ciencias, id hasta donde podáis, pero siempre mirando a Cristo, siempre mirando a Cristo. En segundo lugar, quiero hablar a los ancianos en este lugar.
a los mayores. ¿Ok? No voy a poner una edad base porque eso podría traer problemas en la congregación. Pero para los ancianos en este lugar, un sermón como este puede ser en parte un poco... hubiese escuchado yo esto 40 años atrás y me hubiese venido bien. No es verdad, pero ahora mismo ya miro para atrás y digo, madre mía, la de millones que se han quedado por el camino. ¡Ostras! Miro hacia atrás y digo, Señor, esto, de verdad hoy el pastor me ha dado la mañana, me voy a ir a mi casa cabizbajo diciendo, Señor, perdóname. ¿Sabes? Jesús contó una parábola de un dueño también de una viña que fue a llamar a jornaleros y fue llamando a jornaleros a diferentes horas del día. El primero a las 6 de la mañana, el segundo a las 9, el tercero a las 12 de la mañana. A las 5 de la tarde, él fue a llamar al último grupo y el trabajo terminaba a las 6 de la tarde. Algunos trabajaron el día entero, algunos llegaron a las 5 de la tarde y trabajaron una sola hora. Y cuando llegó el momento de pagarles, ¿sabes lo que hizo el Señor? Les pagó a todos por igual. Claro, porque las medidas de Dios no son las nuestras. Tú te puedes convertir el último día de tu vida y ser extraordinariamente fructífero si en ese día obedeces al Maestro. Os voy a contar una historia. Al lado de Jesús en la cruz había un hombre moribundo, le quedaban horas. Se convirtió. Miró a Cristo y sus ojos fueron abiertos para ver al Rey. Fue una de las conversiones más increíbles en la historia del cristianismo. O sea, él vio al que estaba muriendo, el otro preso se burlaba de él y este hombre crucificado le dice, tú te burlas, nosotros somos culpables, pero él no hizo nada para estar aquí. Él es el justo, él es el santo. ¡Wow! Increíble. Claro, los fariseos diciéndole, si eres el Hijo de Dios, desciende de ahí. Claro que eres un pecador, el Hijo de Dios no estaría ahí, pero este hombre dice, él es santo, él es santo. Pero no solamente eso, mira a Cristo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eres el Rey y volverás. ¿Y sabes qué ocurre? Fue lo único que hizo. Poco después murió. Jesús le dijo, bueno, hoy mismo estaréis conmigo en el paraíso, pero fue lo único que hizo en la vida. No le dio tiempo, recibió no sé cuánto talento ahí, pero cogió el talento y dijo, en esta última hora, ¡wow!, lo invierto. Cientos de miles de personas han venido a Cristo en el transcurso de la historia de la Iglesia a través de ese solo acto de ese hombre antes de morir. Decidme vosotros si no ha sido fructífero. Hermano, te puede quedar poco tiempo, pero si tú tomas la palabra de hoy y la pones en acción hoy, en el día que se llama hoy, el Señor te dará su recompensa. Y termino con una palabra a los adultos. ¿Quiénes son los adultos? Y ahora sí pongo, ahora la voy a romper. Los adultos voy a llamar de 30 a 60. Ahora ya la he liado. Estoy ahí. Voy a cumplir 42 ahora. Soy adulto ya hace un buen tiempo, de 30 a 60. Bueno, nosotros somos los que estamos en mayor riesgo. Estamos en la edad más peligrosa para tomar la actitud del tercer siervo. La nuestra es la edad más peligrosa. Llegamos a nuestra edad y empezamos a vivir para buscar nuestra propia seguridad, para establecer un nicho para nuestro hogar, para encerrarnos e intentar guardar lo nuestro. Empezamos a criar a nuestros hijos a partir del temor. Empezamos a pensar en el trabajo a partir de la jubilación. Y venimos los domingos a la iglesia. Ten cuidado. La vida es corta, pasa rápido. Por lo tanto, no desperdicies lo que Dios te ha dado. No vivas a partir del temor. Decía Jim Elliot, no es ningún necio el que pierde lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Y Jim Elliot murió como mártir jovencito entre los Aucas en Ecuador y a partir de su muerte su esposa Elizabeth Elliot fue y toda la tribu se convirtió para la gloria de Dios. Su sangre sigue hablando hasta el día de hoy. No desperdicies tu vida. Hombre adulto, mujer adulta, aquellos que tenemos hijos,
arriesguemos, vivamos para la gloria de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este reto que tú nos das como iglesia. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo pueda despertar en el corazón de mis hermanos el deseo sincero y en el mío propio el deseo sincero de poder escuchar de tu boca, Señor, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te pido que nuestro deseo sea poder oír eso de tu voz, de tu boca. Señor, yo quiero pedirte que tú traigas arrepentimiento. Tal vez hay gente en este lugar que está viviendo como el tercer siervo. Y todos, Señor, te confesamos, somos tentados en esa dirección. Te pedimos que tú nos des un concepto, Padre, correcto de ti mismo. Ayúdanos a mirar a Cristo. Ayúdanos a ver a Cristo. Y ayúdanos a ver nuestra vida como tú la ves. Ayúdanos a vivirla para la gloria y honra de tu santo nombre, con nuestros dones, con nuestras habilidades, con nuestro dinero, con nuestros recursos, con nuestra casa, con nuestro coche, con nuestra ropa, con nuestros estudios, con todo lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a pensar cómo puedo invertirlo para tu gloria. Te alabamos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Jesús.